Hola, soy yo, tu dinero. Hablemos. ¿Te parece? Oh, mira, hoy llegó un paquete. ¿Qué ganas tengo de ver lo que ordenamos? Estoy seguro de que vos también. Mira lo que encontré. ¿Te acordás de esto? Un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hola, ¿hay alguien ahí? Míralas todas. ¡Somos ricos! No me gusta la palabra acumulador. Prefiero el término ahorrador visionario. ¿Quién necesita un plan de ahorro de jubilación cuando este mismo tesoro podría valer algo algún día? Y esto, sí, esto, vale cada centavo. Muy buenos días, familia de Interludio. Qué bueno tener la oportunidad de volver a compartir con ustedes y con esta serie que tiene un título bastante provocador, y espero que el tiempo de reflexión de hoy, el tiempo de devocional, sea de bendición en sus vidas. Hace unos años me leí este libro, Empresas que sobresalen. En un trabajo que tuve nos pusieron a leer este libro a todos, y a mí me capturó de este libro que el autor, Jim Collins, usa una metáfora sobre el espejo y la ventana. Y Jim Collins habla del perfil de la gente que trabaja en esas empresas que sobresalen, que pasan de buenas a excelentes, y él trató de hacer un cuadro que ilustrara, y él termina hablando del liderazgo de nivel 5. Ese liderazgo que lleva a la empresa, lleva a la organización de buena a excelente. Y él usó para explicar su libro, su cuadro, esta metáfora del espejo y la ventana. Y voy a permitirme explicarles la metáfora. Él habla de la ventana y habla de dos formas en que podemos usar la ventana. Y aquí tengo conmigo una ventana para hablar en esta parte. Él dice que cuando las cosas salen bien, cuando los resultados se logran, cuando las metas se superan, cuando hay éxito, cuando hay celebración, el líder de nivel 5 va a la ventana, se asoma por la ventana y celebra con la gente, celebra con su equipo, comparte, democratiza el resultado. Pero también dice Jim Collins en su libro que también hay líderes que van a la ventana cuando las cosas no salen, cuando no tenemos los resultados deseados. Dice Jim Collins que vamos a la ventana pero para buscar culpables. Buscamos a quien endosarle por qué las cosas no salieron. Y es más fácil buscar afuera que buscar y reflexionar adentro. Vamos a dejar la ventana por aquí y pasamos al espejo. Jim Collins también usa el espejo y dice que cuando un líder de nivel 5, las cosas no salen, no se logran los resultados, nos cambiaron las circunstancias, nos cambiaron las reglas del juego y entonces no estamos logrando tener los resultados. Dice Jim Collins que entonces el líder de nivel 5 va al espejo y en el espejo busca proyectarse y es un espacio de reflexión. Se hace preguntas. ¿Qué no salió bien? ¿Por qué las metas no se lograron? ¿Puse yo mi máximo empeño? Trato de aprender de lo que pasó y busco el espejo para esa reflexión. Pero en el libro dice Jim Collins que también hay un liderazgo que le gusta el espejo, pero más que todo para el ego. Cuando las cosas salieron, yo voy al espejo y creo que todos los resultados se lograron por mí. Que yo soy indispensable en todas las cosas que suceden y las cosas están sucediendo porque yo soy muy bueno, yo soy lo máximo. Quiero usar esta metáfora del espejo y la ventana para hablar del tema de hoy. Si tu dinero hablara,
¿Y cómo estamos tratando nosotros los costarricenses toda la situación que se ha venido a los medios de comunicación alrededor del caso de Cochinilla, el Cementazo, Panama Papers, La Trocha, ICE Alcatel, Caja Costarricense, Fischel? Ese es parte también de los recursos que tenemos que escuchar. Si como país nos escucháramos, ya el primer domingo José nos habló de cómo escuchar el dinero si nos hablara. Le quitó el peso del malo de la película El dinero, porque al final es el uso que nosotros hagamos del recurso. Y Milton la semana pasada nos hablaba sobre algunas herramientas que podemos usar para ordenar nuestras finanzas, que comienzan en casa. Y aquí tenemos un resultado de unos casos muy sonados, que pareciera que los costarricenses hemos escogido, y vuelvo con la ventana, ir a la ventana para buscar culpables, señalar, y las redes sociales nos han servido montones para nosotros volvernos especialistas en finanzas. Una semana somos doctores y somos lo mejor que podría tener la Caja del Seguro y el Ministerio de Salud. Otra semana somos politólogos, otra semana somos los mejores ministros. Y hemos disfrutado, si me permiten la palabra, buscando culpables afuera, endosando a otros, tal vez algunos aprendizajes de casa que nos revisamos, y no hemos querido hacer la reflexión adecuada. Quisiera pensar que como Costa Rica, como costarricenses, ante estos casos de corrupción, de manejo inadecuado de recursos, tengamos la capacidad de ir al espejo y aprender de esa situación, escuchar. Escucho qué está pasando, voy al espejo y trato de aprender, trato de reflexionar y decir, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué podría aprender? Una cosa que a mí me preocupa cuando analizamos esto y cuando vemos las redes sociales y los noticieros, es que pareciera que nosotros creemos, cuando opinamos, que es que nosotros estamos exentos. Nosotros somos puros. Y vemos aquel problema como algo que sucede solo con la gente de muchos recursos, con la gente en puestos muy importantes. Y tratamos de alejarnos de esa realidad. La corrupción no es con nosotros, el mal manejo de los recursos no nos toca a nosotros, no nos alcanza a nosotros. Y hay un texto en la Biblia que me fascina, porque este texto viene y nos ilustra muy bien si estoy yendo a la ventana para señalar o estoy yendo al espejo para corregir, para corregirme, para aprender, para entrar en autorreflexión. Dice Lucas 6:42, es este texto famoso de que somos muy ligeros para fijarnos en la paja del ojo ajeno y muy lentos para darnos cuenta que la viga, la tuca que está en nuestro ojo nos está impidiendo ver adecuadamente. Con esto no quiero decir que estoy defendiendo a las organizaciones involucradas o a las empresas involucradas o a los ministerios involucrados en el tema de corrupción, no. Lo que quiero es que hagamos un ejercicio de aprender. Y esta serie nos habla, si nuestro dinero hablara, ¿qué diría? Que tengamos la capacidad no solamente de ir a la ventana y estar criticando, destruyendo, despedazando, inclusive compartiendo noticias falsas, información falsa sin respaldo. Tal vez porque tenemos miedo de ir al espejo y revisar cómo estamos nosotros con respecto al tema. Ya la Biblia nos hablaba de ese tema. Y para mí es muy fácil ir a la ventana para criticar, para enojarme, para hablar de forma inadecuada, para estar subiendo solo comentarios negativos. Pero el objetivo de esta reflexión no es que nos volvamos especialistas en estos casos de esta serie. Es que tengamos la capacidad de ir al espejo
y podamos revisar cómo estamos llevando nuestras finanzas, qué lugar le estamos dando a los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando se destapa un caso de corrupción de este tamaño, la gente se vuelve especialista de textos bíblicos. Y se me vino a la mente Mateo 19:24, que dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y empezamos a descalificar y empezamos nosotros a creer que es que nosotros sí manejamos adecuadamente nuestras finanzas. Yo no tengo problema de cómo priorizar, cómo enfocar los recursos en ahorro, cómo enfocar los recursos en prioridades, cómo enfocar los recursos que sean de bienestar en nuestro hogar, en nuestra familia. Me preocupa cuando las redes sociales se llenan de versículos, pero para atacar al prójimo, para decirle a aquel que es el que está mal, pero es que yo estoy bien. Y vuelvo a insistir, y es que separamos. Los corruptos están aquí arriba, los que no saben manejar los recursos están arriba, y nosotros aquí abajo indefensos, como decimos a veces los de piso de tierra, estamos indefensos y nosotros sí sabemos cómo se deberían hacer las cosas. Entonces, ¿cómo aprender de esa metáfora que usa Jim Collins en su libro, del espejo y de la ventana, para aprender? Yo me atrevo a decir que cualquier serie que comparta la iglesia, que comparta la Interludio, es exitosa no por lo visible del tema, sino por las cosas que decidamos cambiar en nosotros. ¿Cuánto realmente la serie me está ayudando a reflexionar sobre el gasto, sobre las prioridades? Avanzo. Y aquí hago una variación. Si bien es cierto, la pregunta de la serie es: ¿qué nos contaría nuestro dinero si hablara? Si pudiéramos escuchar a nuestro dinero, los recursos, ¿qué nos diría? No solamente el dinero, sino todos los recursos que tenemos. Pero quiero llevarlo a la familia. ¿Qué escuchan nuestras hijas e hijos de nuestro dinero? Porque aunque nosotros a veces no compartamos cuánto gano, o cuánto tengo ahorrado, o en qué banco tengo las cuentas, nuestros hijos, nuestras hijas sí están viendo cómo estamos usando. Y más que escuchar al dinero, nuestros hijos, nuestras hijas, lo que están viendo es el ejemplo que nosotros podríamos estarles dando. Si tu dinero hablara, y aquí quiero salirme del caso del cementazo, salirme del caso de Panama Papers, del caso de Cochinilla, y venir a unas cifras más aterrizadas hacia nosotros. El tren urbano pierde 38 millones al mes porque no pagamos el tiquete, porque usamos el servicio. 38 millones al mes en promedio. Imagínense, casi 400 millones de pérdida, gente como usted y yo, para bajarnos ahí de señalar solo estos temas de corrupción tan grandes. Me gustan estos ejemplos porque aquí yo sí estoy reflejado. Este es el espacio en el que yo me muevo. La Caja Costarricense del Seguro Social compartió cifras de preocupación con los medios de comunicación, porque cuando vamos a los hospitales, ya sea a usar los servicios de salud o a visitar pacientes, nos estamos robando el papel higiénico, nos estamos robando el jabón, el alcohol en gel y los paños de los hospitales. ¿Cómo estamos viendo esto? ¿Estamos yendo a la ventana para seguir buscando culpables? ¿O estoy yendo al espejo para aprender, para reflexionar? Solo en los peajes puedo estar molesto, puedo estar en contra de las empresas que administran los peajes, pero imagínense que la cuenta hoy dice que hay 387 millones por no pago.
gente que pasa por los peajes, ya sea que pasa rápido. Vi uno de los casos ahí que dice que un carro pasa rápido, quiebra la aguja, que es de madera, y 4 o 5 carros aprovechan para pasar detrás a toda velocidad. ¿Y qué hablar aquí de las facturas? No sé si a ustedes les ha pasado, pero antes, cuando consumía fuera de la oficina y el tiempo era de trabajo y tenía que pedir factura por lo que consumía, por el desayuno o la cena o el almuerzo, y en muchos lugares le dicen a uno por cuánto quiere que le haga la factura. Vas a cobrar una factura por un monto mayor de lo que fue el servicio. Pero me preocupa que esté tan metido en nuestra cultura, y el dato que daba el Banco Central decía que los costarricenses, 7 de cada 10 estamos endeudados. Y viendo las gráficas y viendo el análisis, no necesariamente estamos endeudados por temas de vivienda o por temas de educación, sino que nos hemos endeudado en cosas que tal vez no ocupábamos. Nos estamos acostumbrando a gastar más de lo que tenemos, comprar cosas que no necesitamos. Esta semana, pensando en esta reflexión, porque lo quiero traer a qué pasa en mi vida, yo quiero aprender, quiero ir al espejo y aprender sobre este tema. Me fui al closet y lo abrí y dije, ¿cuál de estos zapatos no uso hace tiempo? Algo tan básico. Alguien podría decir, no nos pongamos con detalles, pero es parte de ese recurso. La semana pasada Milton nos decía que él compró unas tenis que tenían un loguito, y otro amigo compró las mismas tenis pero sin loguito. Y solo la diferencia de que el loguito apareciera ahí, decía Milton, fueron 15,000 colones. ¿Cómo está la mayordomía? ¿Qué nos dice nuestro dinero si yo abro el closet? ¿Qué nos dice nuestro dinero con el tema de desperdicio, con alimentos? ¿Qué nos dice los electrodomésticos? Una vez estaba en la casa de una amiga y la amiga me decía, busque ahí en esa gaveta. Yo busqué en esa gaveta buscando algo y le digo, mira, ¿y esto qué es? Me dice, ¿cómo? ¿Eso qué es? No sé. Y sacamos y venía una caja y lo abrió y me dice, esto lo compré hace como 3 años y nunca lo ha usado, ¿verdad? Y no es para hablar mal de mi amiga, porque tal vez eso sucede en casa, si el dinero hablara y si quisiéramos escuchar el dinero. ¿Cómo enfrentamos esas cosas? Y estas cifras a mí me asustan, porque esto no lo vemos como casos de corrupción, esto no lo vemos como robo, esto lo vemos como cotidiano. Yo cogía el tren a la oficina por lo menos una vez a la semana con la restricción vehicular, y me tocó ver muchas veces gente que se hacía la dormida solamente para no sacar los 540 colones, creo que era en ese momento, del tiquete. Pareciera que está muy metido en nuestra cultura. Me gusta esta frase que se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, que dice, no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, te observan todo el día. Lo que decimos cuando no hablamos, lo que hacemos cuando no hablamos, muchas veces es más poderoso que las palabras que decimos. Y para aprender de esto me fui donde mi hija, que tiene 20 años, y le pregunté, hija, ¿qué cosas aprendes de mi ejemplo sin que yo te diga nada? Por lo menos enuméreme 3. Y mi hija me dijo, papá, de usted aprendo sobre el orden, sobre la gratitud y la perseverancia, sin que lo diga, sin que me dé un discurso, sin que me hable de teoría, yo aprendo de estas cosas de usted. Pero quise ir más allá y le dije, hija, ¿y de cuáles otras cosas, aunque yo hable mucho, me quedo corto con la práctica? La teoría y la práctica no coinciden. Y mi hija me dijo estas 2. Aunque hables mucho del manejo del enojo,
cuando estás enojado, te callas y te pones distante. Inteligencia emocional. Por más que yo hable del tema, por más que hable de habilidades para la vida, mi hija me estaba diciendo, cuando te enojas, tu teoría no coincide con la práctica. Y vean la de abajo, vocabulario, me dice, papá, a veces cuando estás enojado con algo, con una noticia que te causa mucha molestia, y espero que no sea problema, me dice, espero que no sea problema decir la palabra aquí, me dice, decís mucho mierda. Y a mí me molesta. Esas son las cosas que no calzan. Y le hice la misma pregunta con el tema, si el dinero, los recursos de nuestra familia hablaran, Andrea, ¿qué dicen? ¿Qué te dicen a vos como hija? A mi esposa, ¿qué le dicen a mi esposa? Porque los recursos yo no los gano para mí. Vivimos en familia, es una comunidad. Cada uno pone su parte y entre todos sacamos la tarea adelante. Y pongo esto de ejemplo. Hace como 18 años, un día mi esposa se puso a escuchar cómo manejaba yo la tarjeta de crédito. A ella le habló de una manera y tal vez yo no quería escuchar mi tarjeta de crédito. Y mi esposo una vez me dijo, ¿por qué no cogemos la tarjeta, traiga la tijera y la cortamos? Y yo no me quería sentir mal administrador y el macho se sentía incómodo y cómo voy a decir que no puedo manejar la tarjeta de crédito. Esa noche la cortamos, la partimos, hicimos un picadillo. Tenía 2 tarjetas de crédito y hace 18 años no usamos tarjeta de crédito. Se ordenaron las finanzas en la casa. Yo no quería oír, pero este tema de escuchar los recursos, escuchar si la plata hablara, si el dinero hablara, es en familia. A mí me preocupa que lo que sucede en las grandes estafas, en los grandes casos de corrupción, es porque en casa no se están tocando esos temas y porque yo sigo manejando el recurso como a mí me da la gana. Es mío, me lo merezco. Tengo unas tenis para cuando corro, pero tengo unas tenis para ir al gimnasio y tengo unas tenis cuando voy a salir y quiero andar un poquito más cómodo. Y tal vez con solo un par de tenis hubiera podido estar bien. Si algo me ha enseñado el tiempo de pandemia, es que me he topado, como estoy más en casa, me he topado cosas que yo hoy clasificaría como inútiles. Me pregunto y las veo y me río y digo, ¿esto para qué lo compré? Y estos meses que he estado sin trabajo, entonces esas cosas me hablan mucho más fuerte. Me dice, hey, aquí estoy yo, no sé para qué me compraste, pero aquí estoy. Y te costé tanto. Pero en ese momento yo sentía que yo lo merecía. Que no, o sea, yo trabajo mucho. ¿Cómo no me voy a comprar eso? ¿Cómo no? Pues yo me lo merezco. Esto pasa por el tema del ejemplo. Y este versículo de Proverbios 22:6, me gustó esta nueva versión, Biblia Viva, la versión se llama así, porque cambia la palabra enseñar y dice, sé ejemplo al niño para elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonará. ¿Qué hemos estado dejando de hablar y de escuchar en casa? Que cuando nos volvemos adultos nos salimos del camino. ¿Qué estamos dejando de escuchar en casa? Ustedes saben que las cosas importantes a veces no te susurran, te gritan. Si el tema es de violencia doméstica, te sale en las noticias, te sale en la tele, te sale en el Facebook, te sale en todo lado. La Fundación WEN te sale por todo lado, te está gritando diciendo el tema es urgente o el tema de las finanzas es urgente. Pero a veces no queremos escuchar porque pensamos que ser adulto es tener respuestas para todo. Y no,
Crecer es seguir atendiendo las preguntas, no tanto las respuestas. Si no atiendo las preguntas, difícilmente voy a tener que responder. Y termino con esta fotografía. Y voy a hablar de don Belarmino Duzán. Don Belarmino Duzán era un campesino, agricultor colombiano que vivía en la zona de Jamundí, en Colombia. Y él era su familia era de San Antonio de Jamundí, un poco más en la montaña. Allá por los años 60, la vida era muy dura en Jamundí, era muy dura en San Antonio. Y don Belarmino Duzán empezó a ver que otros agricultores de su zona, en la finca que él vivía, de pronto cambiaron la actividad económica y empezaron a tener casas más grandes. Dejaron de lado la yunta, el caballo, la mula y ya tenían carros, no uno, sino 2 o 3. Y las casas se hicieron más grandes y los muros se hicieron más altos. Parecía que a aquella gente le iba bien, era exitosa. Y que don Belarmino se había quedado en un modelo que no era exitoso. Y una vez una persona le preguntó a don Belarmino, ¿por qué pareciera que a esta gente le va bien? Tienen una casa grande, unos carros muy grandes, y usted siguió sembrando la tierra. Creo que eran tubérculos, yuca y otras cosas. Don Belarmino, a esa persona que le hizo la pregunta, él le dijo, mire, hace muchos años, porque él tenía 8 hijos, mi esposa y yo decidimos que para ver crecer y acompañar a nuestros hijos, no queríamos dejar de poderlos ver a los ojos cada vez que hablábamos con ellos. Vuelvo al espejo y voy terminando. Don Belarmino tuvo la capacidad de verse al espejo y aprender. Aunque afuera las cosas estaban cambiando a un ritmo, aunque la ventana estaba abierta con otras oportunidades, don Belarmino decidió escuchar su dinero. Fuera poco o mucho, él tomó la decisión de que quería ver crecer a sus hijos y poderlos ver a sus ojos toda la vida. ¿Qué pasaría si escuchamos hablar a nuestros recursos, a nuestro dinero? ¿Qué pasaría si le preguntamos a nuestros hijos que nos hablen? ¿Qué le dice la manera en que yo estoy administrando el dinero? ¿Cuánto queremos escuchar? ¿Cuánto queremos cambiar? Que Dios nos dé la sabiduría, la entereza y la fuerza de don Belarmino para saber administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas gracias y feliz semana.